¿Alguna vez te has sentido completamente invisible hasta que una persona te miró como si fueras la única persona en la sala? Kenya Hart estaba a punto de descubrir que, a veces, los momentos más inspiradores de la vida comienzan con 6 palabras imposibles. Finge que soy tu marido esta noche. El salón de baile del Hotel Sterling brillaba con candelabros de cristal y champán. La prima de Kenya se casaba y la sala bullía con familiares seguros de sí mismos, vestidos con trajes de diseño y trajes a medida. Kenya, una chica tímida que había aprendido a pasar desapercibida entre la multitud, estaba sentada sola en la mesa 14, la mesa adicional situada detrás de una columna decorativa. Llevaba un sencillo vestido azul marino que había comprado hacía 3 años y tenía las manos cruzadas sobre el regazo. Antes, su madre le había apretado el hombro y le había susurrado: «No menciones tu trabajo, cariño. Nadie entiende realmente lo que hace una asistente editorial». Sin embargo, esas palabras le dolieron como un corte de papel. Kenya recorrió con el dedo el borde de su vaso de agua, recordando el último día de Acción de Gracias, cuando su hermano se había reído y había anunciado a toda la mesa: «Kenya sigue sirviendo café a los editores de verdad». Todos se habían reído. Ella había sonreído educadamente, como siempre hacía. Pero esa noche, sola en su apartamento, había llorado sobre la almohada mientras agarraba el manuscrito que había editado en secreto, el que su jefe presentaría como su propio trabajo. A sus 29 años, esta chica tímida se había convertido en una experta en hacerse pequeña, en tragarse su brillantez, en creer que no merecía ser vista. Entonces apareció Nathan Cole. A Kenya se le cortó la respiración. Lo reconoció al instante: el director general de la editorial Sterling and Pike, el hombre cuya fotografía colgaba en el vestíbulo de la empresa. No debería haber estado cerca de la mesa 14. Sin embargo, se sentó a su lado con una elegancia pausada y le preguntó: «¿Está ocupado este asiento?». Antes de que ella pudiera responder, el coordinador de la boda entró en pánico porque la pareja de mejores amigos no había llegado. Señaló directamente a Kenya y Nathan y les pidió que ocuparan el hueco del programa. Kenya palideció, pero Nathan se volvió hacia ella, con voz baja y firme, increíblemente suave, y pronunció esas 6 palabras reconfortantes que lo cambiarían todo. «Finge que soy tu marido esta noche». Le tomó la mano temblorosa y por primera vez en toda su vida, todas las personas que estaban en el salón de baile miraron a Kenya Hart como si fuera importante. Pero ¿por qué un poderoso director ejecutivo protegería a una completa desconocida, a menos que la hubiera estado buscando todo este tiempo? El lunes por la mañana cayó sobre Kenya como un jarro de agua fría. Entró en Sterling and Pike Publishing con la esperanza de pasar desapercibida en su cubículo, pero los susurros la siguieron por el pasillo. ¿La viste el sábado? No se separaba de Nathan Cole. ¿Cómo puede alguien ser tan calculadora? Miranda Clark apareció en el escritorio de Kenya, con los brazos cruzados y una expresión fría como el hielo. «A mi oficina». Inmediatamente. Kenya la siguió con paso vacilante, con el estómago revuelto. Miranda cerró la puerta con fuerza deliberada. «Te voy a preguntar esto una vez y espero que seas sincera. ¿Tienes algo con Nathan Cole?». La pregunta dejó a Kenya sin aliento. «No, solo coincidimos en la misma boda y el coordinador nos pidió que me ahorraras la actuación». La voz de Miranda podría haber cortado cristal. «Llevo 15 años trabajando aquí. Me he ganado todo lo que tengo y no me quedaré de brazos cruzados mientras una don nadie me pisotea coqueteando con el director general». Dejó caer con fuerza un grueso manuscrito sobre el escritorio. «Y este es el proyecto Morrison. Análisis completo para el jueves». Y Kenya se inclinó hacia adelante hasta que sus rostros quedaron a pocos centímetros de distancia. «Si crees que una boda significa algo, eres mucho más ingenua de lo que pareces». Kenya volvió tambaleándose a su cubículo con las mejillas ardiendo de humillación. Quería desaparecer, renunciar, huir. Pero entonces sonó su ordenador. Un correo electrónico de Nathan Cole. «Kenya, me vendría bien tu opinión sobre algo. ¿Tendrías tiempo de pasar por mi oficina a las 2 de la tarde?» «Nathan». Le temblaban las manos mientras escribía. «Por supuesto». A las 2 en punto, Kenya se detuvo frente a la puerta de Nathan, con el corazón latiéndole con fuerza. Solo había estado en la planta ejecutiva 2 veces, ambas para entregar documentos. Llamó suavemente a la puerta. «Adelante».
Nathan estaba de pie junto a los ventanales que daban al horizonte de Portland. Se giró y su expresión denotaba una calidez inesperada. Gracias por venir. Siéntate, por favor. Kenya se sentó en el borde de la silla de cuero, con las manos entrelazadas en el regazo. Nathan cogió un manuscrito. Es de uno de nuestros autores más importantes. Está teniendo problemas con el ritmo del segundo acto. Lo he leído varias veces, pero me gustaría tener una perspectiva nueva. Se lo tendió. ¿Podrías leerme el primer capítulo en voz alta? Kenya parpadeó, sorprendida. En voz alta, si no le importa. Al principio su voz temblaba, insegura, pero a medida que leía, algo cambió en su interior. Hacía pausas naturales en las comas, dejando que los pros respiraran. Enfatizaba las imágenes, sentía el peso de cada palabra cuidadosamente elegida. Cuando terminó el pasaje, levantó la vista. Nathan se había quedado completamente inmóvil, con el rostro descolorido. ¿Pasa algo?, susurró ella. Él negó lentamente con la cabeza, como si despertara de un sueño. La forma en que acabas de leer, la forma en que haces una pausa en cada coma, el ritmo que creas, es idéntico al de alguien que una vez me salvó la vida. A Kenya se le encogió el pecho. Seguro que es solo una coincidencia. Nathan se volvió hacia su ordenador, con la mano suspendida sobre el ratón, como si estuviera tocando algo sagrado. Abrió un archivo de audio con fecha de hacía 10 años. He guardado esta grabación durante una década. Nunca he tenido el valor de escucharla entera. Pulsó el botón de reproducción. La voz de una mujer, suave, firme, dolorosamente familiar, llenó la habitación, leyendo sobre el dolor y la esperanza. Tras exactamente 2 segundos, Nathan la detuvo. Lo siento, no debería haberlo compartido. Pero Kenya había dejado de respirar. Esa voz era la suya, la de la línea de atención telefónica para voluntarios, la noche en que leyó a un joven que acababa de perder a su madre. Kenya. La voz de Nathan la devolvió a la realidad. ¿Estás bien? Se obligó a asentir, aunque todo su cuerpo temblaba. Estoy bien. Debería volver al trabajo. Huyó antes de que él pudiera ver sus lágrimas. Esa noche, Kenya se sentó con las piernas cruzadas en el suelo de su apartamento, mirando la caja de cartón que guardaba escondida en su armario, la que estaba llena de material de la línea de ayuda literaria en la que había sido voluntaria 8 años atrás. Había dejado de hacerlo después de que su exnovio le robara el manuscrito y lo publicara con su nombre, después de que su familia le dijera que estaba perdiendo el tiempo leyendo a desconocidos. Después de aprender por experiencia propia que su voz y sus dones simplemente no importaban, pero su voz había importado a alguien, para un joven afligido que se había convertido en Nathan Cole, sacó su antigua insignia de voluntaria y tocó la foto descolorida de su yo más joven, sonriente, esperanzada, intacta. Esa chica tímida había creído que podía marcar la diferencia. ¿Cuándo había dejado Kenya de creer? ¿Podría ser que la persona a la que salvaste una vez regresara justo cuando estuvierais listos para salvaros mutuamente? El miércoles por la mañana, Miranda convocó una reunión editorial de emergencia. A Kenya se le hizo un nudo en el estómago cuando recibió la invitación del calendario marcada como urgente. Todos los miembros del personal directivo se reunieron alrededor de la larga mesa de conferencias de caoba, incluido Nathan. Kenya se quedó de pie cerca de la pared del fondo, como siempre, sosteniendo su bloc de notas como un escudo. Miranda se situó a la cabecera de la mesa, con expresión severa. Tenemos una situación crítica. El manuscrito de Morrison, que hemos protegido durante 6 meses, se filtró anoche a un competidor. Y tengo pruebas definitivas de quién es el responsable. La sangre de Kenya se heló. Miranda pulsó un mando a distancia y en la gran pantalla de proyección apareció un correo electrónico enviado desde la cuenta de Kenya a las 11:47 p.m. del martes por la noche con el manuscrito confidencial adjunto. Kenya Hart filtró material privado a Western Publishing. Tengo los metadatos, la dirección IP y los registros de transmisión. La sala quedó sumida en un silencio sofocante. Kenya sintió que todas las cabezas se volvían hacia ella, todas las miradas agudas y críticas. Yo no envié ese correo electrónico. Nunca haría algo así. Kenya, la evidencia está ahí. La voz de Miranda transmitía una falsa simpatía, lo que de alguna manera empeoraba las cosas. Entiendo que eres joven y que tal vez un reclutador se te acercó con una oferta atractiva, pero esto constituye espionaje corporativo. Yo no lo hice. La voz de Kenya se quebró.
No sé cómo se envió ese correo electrónico desde mi cuenta, pero juro que no fui yo. Nathan se inclinó hacia adelante, con la mirada fija en Kenya con una intensidad inquietante. Miranda pide que saquen los registros de seguridad completos. Quiero ver todos los inicios de sesión desde la estación de trabajo de Kenya durante las últimas 2 semanas. Miranda apretó la mandíbula. Nathan, las pruebas lo demuestran claramente. Saca los registros. Su voz seguía siendo tranquila, pero ahora transmitía una autoridad absoluta. La reunión terminó en un tenso silencio. Kenya se dirigió al baño con las piernas que apenas podían soportar su peso. Se encerró en el cubículo más alejado y se tapó la boca con las manos para evitar sollozar en voz alta. Era el fin. Su carrera, su credibilidad, todo por lo que había trabajado, destruido, y no tenía forma de demostrar su inocencia. No sabía cuánto tiempo estuvo allí sentada, con las lágrimas corriéndole por la cara, hasta que oyó que se abría la puerta y una voz suave decía: Kenya, soy Walter, Walter Finch. Walter Finch era el editor más antiguo de Sterling and Pike, un hombre tranquilo de mirada amable que llevaba 40 años trabajando allí. Kenya abrió la puerta del cubículo, con el rostro manchado y enrojecido. Walter le entregó varios pañuelos de papel. Acompáñame un momento. Tomaron la escalera trasera que nadie utilizaba. Walter habló en voz baja mientras bajaban. Miranda te tiene miedo, Kenya. Te ha tenido miedo desde el día en que empezaste. Eso no tiene sentido. Nunca he hecho nada que la amenace. Precisamente por eso está aterrorizada. Walter se detuvo en el rellano. Sus manos curtidas descansaban sobre la fría barandilla metálica. Tú posees algo que ella ha pasado 15 años intentando fingir, un auténtico instinto editorial. La capacidad de escuchar el alma de una historia. Miranda ha escalado la jerarquía de la oficina gracias a la política y a una cuidadosa manipulación. Tú podrías superarla en la mitad de tiempo simplemente siendo tú misma. Kenya negó con la cabeza. Pero nadie me ve. Nadie escucha lo que tengo que decir. Nathan sí. La sonrisa de Walter era comprensiva y amable. ¿Entiendes por qué Nathan solo confía en ciertas personas? ¿Por qué estudia las voces como otros estudian los rostros? Hizo una pausa, dejando que la pregunta: Calara perdió a su madre cuando tenía 26 años. El dolor casi lo destruyó, pero la voz de alguien lo sacó del abismo. Una mujer que leía un pasaje sobre la pérdida y la curación en una línea telefónica de ayuda voluntaria. Pasó 10 años buscando esa voz, aunque no sabía su nombre. A Kenya se le cortó la respiración. ¿Cómo sabes todo esto? Los ojos de Walter se arrugaron con tranquila sabiduría. Porque fui yo quien envió tu grabación de entrenamiento a esa línea telefónica hace 10 años. Era una muestra que habías hecho durante la orientación de voluntarios. En cuanto te oí leer durante tu entrevista de trabajo, supe que tenías algo excepcional. Una voz capaz de sanar las heridas del alma de las personas. Le tocó el hombro con ternura paternal. Kenya, has estado sanando a la gente toda tu vida. Simplemente no lo sabías. El viernes por la tarde, Nathan tenía el informe completo de TI. Convocó otra reunión. La misma sala, el mismo personal, pero esta vez Kenya estaba a su lado, en primera fila. La voz de Nathan era controlada y precisa, sin dejar lugar a dudas. Los registros de seguridad revelaron que el correo electrónico filtrado se envió desde la estación de trabajo de Miranda Clark, utilizando credenciales de inicio de sesión clonadas. Los metadatos coinciden con sus patrones de escritura únicos y su firma IP personal. Además, nuestro guardia de seguridad vio a Miranda en el edificio a las 11:43 p.m. del martes por la noche, a pesar de que ella afirmaba estar en casa. Miranda palideció. Eso es imposible. Nunca lo haría. Además, Nathan continuó con un tono cada vez más frío. Walter Finch ha proporcionado documentación de 6 incidentes anteriores en los que usted se atribuyó el mérito del trabajo editorial de Kenya, incluido el manuscrito de Richardson, que ganó el Premio Nacional del Libro el año pasado. La sala estalló en murmullos de sorpresa. Miranda se levantó bruscamente, con las manos temblorosas por la rabia y el pánico. Me lo estaba robando todo, haciéndome irrelevante. No tuve más remedio que protegerme. La expresión de Nathan permaneció impasible, sin inmutarse por su arrebato. Miranda, queda suspendida con efecto inmediato. Recursos Humanos te acompañará fuera del edificio. La semana que viene discutiremos los términos de la rescisión con el departamento jurídico.
Se volvió hacia el jefe de recursos humanos. Por favor, proceda. Mientras se llevaban a Miranda, que seguía protestando, Nathan se volvió hacia Kenya. Su voz se suavizó. Siento que hayas tenido que soportar esa injusticia. Te merecías un trato mucho mejor. Kenya no podía hablar. Las lágrimas corrían por su rostro, no lágrimas de victoria, sino de un alivio abrumador porque alguien finalmente la había creído. Esta chica tímida que había pasado años haciéndose invisible, finalmente había sido vista. Pero aún quedaba por revelar una profunda verdad, la que los había conectado a través de una década de silencio. Esa tarde, mientras el atardecer pintaba Portland con tonos ámbar, Rose Nathan le envió un mensaje de texto a Kenya. ¿Quieres que nos veamos en la azotea? Hay algo que necesito contarte. La azotea de Sterling en Pike era un jardín que rara vez se utilizaba, solo un pequeño santuario con bancos de madera con vistas a la ciudad. Kenya encontró a Nathan de pie junto a la barandilla, con las manos en los bolsillos, contemplando la puesta de sol. Se giró al oír sus pasos y algo en su expresión le partió el corazón. Gracias por venir, dijo en voz baja. Ella se sentó en el banco más cercano, con el corazón acelerado. ¿Qué querías decirme? Nathan permaneció de pie durante un largo rato, como si estuviera reuniendo valor. Luego se sentó a su lado, dejando un cuidadoso espacio entre ellos. Cuando tenía 26 años, mi madre murió repentinamente. Un aneurisma cerebral. Se estaba riendo de algo que yo había dicho y, de repente, se fue. Su voz se mantuvo firme, pero Kenya percibió el dolor de hacía una década que había detrás. Me derrumbé por completo, dejé de comer, dejé de salir de mi apartamento. Me convencí de que nunca volvería a sentir nada real. Kenya esperó, apenas respirando, sintiendo lo difícil que era para él esta confesión. Un amigo me habló de una línea de ayuda literaria en la que voluntarios leían pasajes a personas que habían sufrido una pérdida profunda. Llamé una noche a las 2 de la madrugada, apenas capaz de articular palabra, y una mujer respondió. No me presionó con preguntas ni con frases hechas. Simplemente dijo, déjame leerte algo, y leyó. La voz de Nathan se quebró ligeramente. Leyó un pasaje sobre cómo el amor de una madre se convierte en una luz que nunca se apaga, incluso después de la muerte. La forma en que hacía una pausa en cada coma, la forma en que dejaba que las palabras respiraran y se asentaran. Sentí como si me estuviera entregando con cuidado los pedazos de mi corazón destrozado. Las manos de Kenya comenzaron a temblar. Sabía exactamente a qué pasaje se refería. Se lo había leído a una persona llamada Nathan, que había llorado durante toda la lectura. Le pregunté su nombre. Nathan siguió con la mirada perdida, pero ella me explicó que la línea de ayuda mantenía el anonimato. Todo lo que tenía era esa grabación de hacía 10 años. He pasado una década buscando esa voz, escuchando en cada habitación en la que entro. Se volvió completamente hacia Kenya, con los ojos brillantes por las lágrimas contenidas. Y entonces te oí leer en mi oficina, y supe, Kenya, que esa voz era la tuya. Tú fuiste quien me salvó. El mundo pareció inclinarse sobre su eje. Kenya se llevó ambas manos a la cara, mientras las lágrimas se derramaban entre sus dedos. No lo sabía. Nunca supe que eras tú. Nunca nos dijeron quién llamó. Nathan extendió la mano lentamente, con cuidado, y le tomó la mano. Su tacto era cálido, tranquilizador. Tú me salvaste la vida aquella noche, Kenya. Me diste una razón para seguir respirando cuando no veía sentido a continuar. Y de alguna manera, volví para encontrarte sin siquiera saber que te estaba buscando. Se sentaron bajo la luz dorada, con las manos entrelazadas. Dos personas que habían llevado la voz del otro durante 10 años sin saberlo. Kenya finalmente susurró. Dejé de hacer voluntariado porque pensaba que mi voz no importaba. Mi exnovio robó mi manuscrito y lo publicó bajo su nombre. Mi familia no entendía por qué perdía el tiempo leyendo a desconocidos. Me convencí de que era invisible, de que solo ocupaba espacio en el mundo. Nunca fuiste invisible, dijo Nathan con tranquila intensidad. Solo estabas esperando a que la persona adecuada te viera por fin con claridad. La brisa de la tarde traía el aroma de las rosas del jardín de la azotea. A lo lejos, las luces de la ciudad de Portland comenzaron a parpadear como estrellas terrestres. Kenya miró a Nathan, lo miró de verdad y no vio al poderoso director ejecutivo con traje a medida, sino al chico de 26 años que lo había perdido todo y había encontrado un frágil salvavidas en su voz. Estoy aterrorizada, admitió. Aterrorizada de que me vean,
de que me escuchen, de que realmente le importe a alguien. Nathan le apretó la mano suavemente. Entonces estaremos aterrorizados juntos porque, sinceramente, Kenya, yo también tengo miedo. He pasado 10 años protegiendo mi corazón, con miedo de dejar que alguien se acercara lo suficiente como para hacerme daño. Pero tú, su voz se quebró. Tú ya llevas una década dentro de mi corazón. Has sido la voz que me ha acompañado en cada día difícil, en cada momento de duda. Y creo que he estado esperando todo este tiempo a que volvieras a mí. Kenya se rió suavemente entre lágrimas. Somos una pareja y media, ¿verdad? La chica tímida e invisible y el hombre que no se permitía sentir nada. Quizás por eso nos encontramos. La sonrisa de Nathan era sincera, espontánea, transformando su rostro habitualmente serio. Quizás el universo sabía que nos necesitaríamos el uno al otro para curar finalmente nuestras heridas. Permanecieron en esa azotea hasta que las estrellas perforaron el cielo oscurecido, hablando de todo y de nada. Su amor por los manuscritos olvidados que merecían una segunda oportunidad, su terror a perder a las personas. A él le importaba cómo las palabras cuidadosamente elegidas podían mantener unidas las almas heridas. Y cuando Nathan finalmente acompañó a Kenya a su coche en el aparcamiento, no la besó. Simplemente le cogió la mano y le dijo, «Gracias por salvarme, Kenya, por segunda vez». Ella condujo a casa con el corazón lleno por primera vez en años, comprendiendo por fin que su voz nunca había estado realmente en silencio. Simplemente había estado esperando el momento adecuado, a la persona adecuada para ser escuchada y valorada. Pero ¿creería por fin esta chica tímida que se merecía todo lo que le habían negado? El lunes por la mañana llegó con el aire fresco del otoño y la luz dorada entrando por las ventanas de la oficina. Kenya entró en Sterling, en Pike Publishing, con los hombros hacia atrás y la cabeza alta, un pequeño pero significativo cambio que varios compañeros notaron inmediatamente. Los susurros se habían transformado. La gente le sonreía en los pasillos con auténtica calidez. Varios compañeros le dieron sinceras felicitaciones. Walter Finch la miró y le guiñó un ojo al pasar por delante de su oficina, con una expresión de secreta satisfacción. A las 10 Nathan convocó una reunión con todo el personal. Kenya sentía mariposas en el estómago por la expectación y el nerviosismo, pero el correo electrónico de Nathan había sido claro. Confía en mí, te has ganado esto y mucho más. La sala de conferencias principal estaba abarrotada con todos los empleados que cabían. Algunos se quedaron de pie junto a las paredes. Kenya se fijó en varios editores senior que antes apenas habían reconocido su existencia y que ahora la miraban con curiosidad y respeto. Nathan se situó al frente, sereno y totalmente profesional, pero cuando sus ojos encontraron a Kenya entre la multitud, se suavizaron de forma casi imperceptible. Gracias a todos por asistir con tan poca antelación. Hoy vamos a implementar algunos cambios organizativos importantes. En primer lugar, quiero abordar directamente los acontecimientos de la semana pasada. El despido de Miranda Clark era necesario y definitivo. Mantenemos una política de tolerancia cero con el sabotaje, el robo de propiedad intelectual o cualquier forma de manipulación en el lugar de trabajo destinada a perjudicar a un compañero. Un murmullo de inquietud recorrió la multitud. La gente se movía incómoda, quizá preguntándose qué más había descubierto Nathan. Nathan continuó sin pausa. En segundo lugar, hemos llevado a cabo una revisión exhaustiva de las contribuciones editoriales de los últimos 2 años. Lo que descubrimos fue a la vez preocupante y esclarecedor. Muchas de las ideas, mejoras estructurales y notas editoriales atribuidas a los editores senior eran en realidad obra de una sola persona. Detuvo la mirada y encontró a Kenya en medio de la sala. Kenya Hart. El corazón de Kenya casi se detuvo. Sintió cómo le subía el calor a la cara cuando todas las miradas se volvieron hacia ella. Nathan pasó a una diapositiva de la presentación en la que se mostraban comparaciones entre las notas del manuscrito, con su característica letra, y las presentaciones de Miranda, que utilizaba exactamente las mismas palabras e ideas. Otra diapositiva mostraba las marcas de tiempo de los correos electrónicos que demostraban que Kenya había enviado las notas horas o días antes de las presentaciones de Miranda. Kenya mejoró el manuscrito de Richardson, que ganó el Premio Nacional del Libro, una contribución que se atribuyó únicamente a Miranda.
Identificó el defecto estructural fatal de la trilogía de Morrison que nos salvó de una posible demanda de 6 cifras. Reestructuró la novela de Whitmore, que se convirtió en nuestro éxito de ventas del último trimestre, generando más de 2 millones de ingresos. La sala se había quedado completamente en silencio. El peso de estas revelaciones se había apoderado de todos. La voz de Nathan se suavizó con un respeto inequívoco. Kenya, ¿podrías acompañarme aquí arriba? Sus piernas se sentían inestables, pero se obligó a caminar hasta el frente de la sala a través de un pasillo que se abrió entre la multitud. Nathan se volvió para mirarla directamente y por un momento su máscara profesional se deslizó, revelando al hombre que le había tomado la mano en la azotea. He revisado personalmente todos los comentarios que has dejado en los manuscritos durante los últimos 2 años. Cada nota al margen, cada sugerencia estructural, cada observación sobre los personajes, cada observación temática. Has estado haciendo el trabajo de un editor senior desde tu primera semana aquí. Simplemente no tenías el reconocimiento del título ni la compensación que te merecías. Su sonrisa era cálida, genuina, orgullosa. A partir de hoy asciendes a editora asociada con una remuneración de nivel senior, tu propia cartera de proyectos, plena autoridad sobre las adquisiciones de ficción literaria y un puesto inmediato en el consejo editorial. La sala estalló en un aplauso sincero. Varias personas se pusieron de pie y pronto todo el mundo estaba de pie aplaudiendo. Kenya se quedó paralizada, abrumada, incapaz de procesar la magnitud de lo que estaba sucediendo. Era real. Estaba sucediendo de verdad. Nathan se inclinó hacia ella y le susurró al oído, por encima del aplauso. Te lo has ganado todo, Kenya. No por la boda, ni por nuestra conexión, ni porque quiera protegerte, sino porque eres realmente brillante en lo que haces y esta empresa tiene suerte de tenerte. Tengo miedo, susurró ella para que solo él pudiera oírla por encima del aplauso. ¿Y si no soy lo suficientemente buena? ¿Y si les fallo a todos? La expresión de Nathan era infinitamente amable. Kenya, siempre has sido más que suficiente. Solo necesitabas que alguien te dijera por fin la verdad y te diera la oportunidad de demostrártelo a ti misma. Cuando terminó la reunión, Walter Finch la encontró en el pasillo, fuera de su nueva oficina, una oficina de verdad, con su nombre ya en la puerta. Le entregó un pequeño sobre de color crema. Ábrelo más tarde, cuando estés sola y puedas asimilarlo. Esa noche, en su apartamento, que de repente le parecía menos solitario, Kenya abrió con cuidado el sobre con dedos temblorosos. Dentro había una nota con la precisa caligrafía de Walter. Guardé la grabación de tu formación porque sabía que algún día alguien necesitaría desesperadamente escucharla. La envié a la línea de atención telefónica la misma noche en que Nathan llamó, confiando en que el universo conectaría a 2 personas que se necesitaban más de lo que creían. Algunas voces están destinadas a salvar vidas. La tuya es una de ellas. No vuelvas a dudar de ello. Siempre has sido visible, Kenya. Algunos de nosotros te hemos estado observando todo este tiempo, esperando a que te vieras a ti misma, Walter. Debajo de la nota había una vieja fotografía. La joven Kenya a los 21 años, sentada en la sala de formación de voluntarios, sonriendo a algo más allá del encuadre de la cámara. Parecía esperanzada, inquebrantable, totalmente visible en el reverso, con su propia letra juvenil. Hoy he aprendido que las palabras pueden curar. Espero poder ayudar a alguien que lo necesite. Kenya recorrió con un dedo la imagen de su yo más joven y se dio cuenta de algo profundo. Había pasado 8 años aprendiendo a ser invisible porque el mundo le había enseñado que no importaba. Pero siempre había importado. Había importado a Walter, que había reconocido su don y lo había protegido como un ángel de la guarda. Había importado a Nathan, que había transmitido su voz a través de un dolor insoportable. Había importado a cada manuscrito que había mejorado silenciosamente, a cada historia que había ayudado a dar vida, a cada autor cuya obra había elevado. Cogió su teléfono y le envió un mensaje a Nathan. Gracias por verme, por creer en mí cuando yo no podía creer en mí misma, por ser paciente mientras aprendía a ser visible. Su respuesta llegó en cuestión de segundos. Yo no te hice visible, Kenya. Siempre estuviste ahí, siempre brillante. Simplemente dejé de mirar hacia otro lado, y nunca volveré a hacerlo. Kenya dejó el teléfono y miró a su alrededor, a su pequeño apartamento,
a sus estanterías repletas de historias queridas, a la cita enmarcada sobre el coraje que colgaba de la pared, a la vida que había construido a pesar de creer que era invisible. Y por primera vez en su vida adulta, se permitió sentir un orgullo genuino. ¿Podría la chica tímida que había ocultado su voz utilizarla por fin para sanar no solo a los demás, sino también a sí misma? 3 meses después, Kenia estaba de pie en su nueva oficina, modesta en tamaño, pero totalmente suya, revisando su primera adquisición independiente. Una novela debut sobre una mujer que encuentra su voz tras años de silencio forzado. No se le escapó la hermosa ironía. Llamaron suavemente a la puerta. Nathan se apoyó en el marco, con 2 tazas de café en la mano y esa suave sonrisa que ella había llegado a apreciar. Pensé que quizá necesitarías esto. Ella le devolvió la sonrisa y aceptó la taza caliente. Te estás volviendo predecible. ¿Esa es una queja? Ni lo más mínimo. En los últimos meses habían caído en un ritmo fácil y natural. Almuerzos 2 veces por semana, discusiones nocturnas sobre manuscritos que se prolongaban en conversaciones personales, paseos tranquilos por los barrios de Portland mientras el otoño daba paso al invierno, sin presiones, sin etiquetas, sin prisas. Solo 2 personas aprendiendo a confiar de nuevo, un día tras otro, con cuidado. ¿Cómo va la novela?, preguntó Nathan, sentándose en la silla frente a su escritorio. Desgarradora, hermosa y dolorosamente real, Kenia cerró el manuscrito con cuidado. Me recuerda que hay gente en todas partes que se pasa toda la vida creyendo que es invisible hasta que la persona adecuada finalmente la ve. La mirada de Nathan era firme, cálida y comprensiva. Eso me suena muy familiar. Kenia se rió suavemente. Solía creer sinceramente que mi voz no importaba, que solo ocupaba espacio, sin aportar ningún valor real. Ella lo miró a los ojos. Pero tú me enseñaste algo inspirador. A veces, la voz que mantienes en silencio puede ser precisamente lo que cura a alguien a quien nunca esperabas llegar. Tú me curaste, dijo Nathan con sencillez, sin dramatismos ni exageraciones. 2 veces. Una vez, cuando me ahogaba en el dolor, y otra vez, cuando había olvidado cómo dejar que alguien se acercara a mí. Se sentaron en un cómodo silencio, del tipo que solo se produce cuando 2 personas heridas finalmente se permiten descansar en presencia del otro. Kenia pensó en su viaje desde la chica tímida e invisible de la mesa 14 hasta la editora segura de sí misma con su propia oficina y autoridad. Desde la mujer que susurraba hasta la mujer que hablaba con claridad y convicción. Nathan dejó el café con cuidado. ¿Puedo preguntarte algo? ¿Por qué te sentaste en la mesa 14 esa noche? Podrías haberte sentado en cualquier otro sitio. Su sonrisa se volvió pensativa, casi vulnerable, porque te vi sentada allí sola, esforzándote por no llorar. Y recordé exactamente lo que se siente al ser invisible en una habitación llena de gente. Y pensé que tal vez, solo por una noche, podría asegurarme de que alguien no tuviera que sentir ese tipo de dolor en particular. A Kenia se le hizo un nudo en la garganta por la emoción. Me salvaste antes incluso de que supiera que necesitaba ser salvada. No, dijo Nathan con suavidad. Nos salvamos mutuamente, y sospecho que seguiremos salvándonos el uno al otro en pequeñas cosas. Eso es lo que hace la gente cuando se encuentra en el momento justo. Fuera de la ventana de Kenia, Portland se preparaba para el invierno. Árboles desnudos, pero hermosos, un cielo claro y brillante. La ciudad que antes le había parecido fría e indiferente, ahora le hacía sentir como en casa. Kenia comprendía ahora que la justicia había llegado tarde a su historia, pero cuando llegó, había sido lo suficientemente fuerte como para cambiarlo todo. Y 2 corazones que habían sido profundamente heridos se habían encontrado no por accidente o coincidencia, sino por algo que se parecía mucho a la gracia. La voz de Nathan Kenia era ahora más fuerte, más clara, llena de una confianza inquebrantable. Estoy agradecido de que fueras tú quien estaba en la mesa 14. Se inclinó sobre la mesa y le tomó la mano, con un gesto cálido y seguro. Y yo estoy agradecido de que fueras tú quien llamara a esa línea de ayuda hace 10 años. Y estoy agradecido de que seas tú quien esté ahora sentada frente a mí. Permanecieron así, tomados de la mano. 2 personas que habían pasado años viviendo en un doloroso silencio, finalmente lo suficientemente valientes como para ser escuchadas y valoradas. Fue un momento conmovedor que ninguno de los dos olvidaría.
prueba de que la curación llega. No cuando la exigimos, sino cuando finalmente estamos listos para recibirla.